Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. El domingo estuvimos hablando acerca de la plaga. Estuvimos hablando de por qué viene la plaga. Pero antes de continuar, quiero que oremos por la palabra del Señor, oremos por nuestra nación, por nuestras familias. Acompáñenme a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, mi Dios amado, te queremos decir, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que te amamos, que te adoramos, que te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Queremos darte gracias por la vida, por la salud que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá en nuestros hogares sanos y salvos, Señor. Gracias, Señor amado, y te pedimos que tú derrames un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros. Y así como dice tu palabra, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú. Por eso sabemos, Señor, que tú estás en cada hogar. Gracias, Padre Santo. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén y amén. Como les decía, el domingo estuvimos hablando acerca de por qué razón vienen las plagas a nuestra vida. Vimos varios puntos, vimos como ocho casos y no es que sean los únicos que hay, sino que hay más aún en la Biblia, hay varios, hay muchos. Pero vimos estos 8, vimos que la plaga puede venir para hacernos libres de la esclavitud de Satanás. La plaga puede venir por desobediencia, puede venir porque no ofrendamos, puede venir por, ustedes recordarán ahí las razones por las que puede venir la plaga, por liderazgo con falta de fe, por murmuración. Pero hoy quiero hablar siempre de la plaga, pero quiero que hablemos cómo sanar de la plaga, cómo salir de la plaga si la plaga ya entró a nuestra vida, si la plaga ya está en nosotros, si la plaga entró a nuestra casa, a nuestra nación, a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Si ya la plaga está acá, ¿cómo salir de la plaga? Porque ya vimos cómo evitar a que entre. Pero ¿y si ya entró? Entonces, en Números capítulo 25, verso 6, dice la palabra del Señor, he aquí, dice Números 25, 6, y he aquí un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó a una madianita, a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Este es el caso cuando desobedecieron, cuando se volvieron a la idolatría. Eso lo vimos el domingo, que la gente se unió a la gente de Moab. Los hombres se unieron a mujeres de Moab. Y estas mujeres los llevaron a su casa, los llevaron a comer comida consagrada a sus ídolos, y ellos se postraron ante los ídolos. Entonces cayeron en idolatría. Y el Señor les manda una plaga. Les mandó una plaga para eso, porque se desató la ira del Señor, y el Señor se enojó tanto y dijo: los voy a matar, les voy a mandar una plaga. Y la plaga llegó. Y entonces están ahí llorando la gente a la puerta. Dice que estaban todos llorando a la puerta de la tienda de reunión. Ahí estaba el grupo de israelitas llorando por la plaga que había, y porque Dios los estaba castigando, les había mandado esa plaga por su idolatría. Pero entonces, mientras ellos están llorando, están lamentándose de la situación que está pasando, viene un hombre y dice: uno de los hijos de Israel, uno de la iglesia, pues, vino y presentó a una madianita a sus parientes. Como decir: miren, ustedes están llorando porque hubo
contaminación porque nos fuimos tras la idolatría, porque nos unimos a las mujeres de peor. Y entonces pues yo traigo otra, ¿y qué? Y se la llevó a su cuarto, entró a su casa, la llevó a su cuarto para tener relaciones con ella. Y entonces acá ya está la plaga. Eso es tentar a Dios, eso es desobedecer, eso es idolatría, eso es rebelarse en contra de Dios, eso es no importar, viendo la situación que está pasando. Esto es como lo que estamos viviendo. Está la plaga, está esta pandemia en medio de nosotros, nos está afectando a muchos. Y que alguien venga y en vez de volverse a Dios, siga pecando. Yo te lo digo a ti ahora. ¿Cómo es posible que uno de los que conoce a Dios? No estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de alguien de la iglesia. Alguien de la iglesia que está viendo el castigo de Dios, que está viendo la plaga por el pecado, y que en vez de alejarse del pecado, insista en seguir pecando. Está viendo la plaga, está viendo la situación, está viendo el castigo de Dios, y que qué le importa el castigo, y dice: yo sigo en mi pecado. ¿Y qué? ¿Cómo es posible que alguien insista en seguir en pecado cuando sabe que lo que está sucediendo es porque la ira de Dios se encendió? Este hombre, viendo la ira de Dios, viendo la gente de su pueblo llorando a la puerta de la tienda de reunión, y él dice: están llorando porque nos juntamos, nos unimos, nos fuimos detrás de las mujeres del pueblo de Peor. Pues miren, yo traigo una, me la voy a llevar a mi cuarto. Y como nuestro tema ahora es cómo salir de la plaga, este hombre en vez de salir de la plaga, está llamando, como leímos el domingo: 7 veces más te enviaré plagas, dijo el Señor. Pero dice Números capítulo 25 versos 7 y 8: y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y oiga bien lo que dice la palabra del Señor: y así cesó la plaga de los hijos de Israel. ¿Cómo detener la plaga? Bueno, si la plaga es por causa del pecado, hay que alejarse del pecado, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Pero acá yo les tengo ahí que para salir de la plaga hay que orar y actuar, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón al Señor, hay que clamar para que la plaga sea quitada. Pero hay que actuar. No nos vamos a quedar arrodillados orando y orando y no hacer nada. Este hombre Finés, cuando ve eso, él dice: ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de agarrar la lanza y matar el pecado, terminar con el pecado. Entonces, ¿cómo salir de la plaga? Hay que actuar, hay que actuar. Esta plaga era por idolatría. Hay que terminar con la idolatría. No simplemente orar y seguir lo mismo, es orar y actuar. Entonces vemos acá que la plaga fue terminada porque este hombre decidió actuar. Este hombre no se quedó simplemente llorando como la gente que estaba llorando a la puerta, llorando y lamentándose y viendo cómo el pecado se seguía consumando y nadie hacía nada. Pero se levantó un hombre que tuvo celo por Dios y decidió quitar lo que había, decidió quitar el pecado, decidió darle muerte al pecado. Entonces tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que hay que hacer, no simplemente orar. Por eso
dice el salmista: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Es orar y actuar, orar y buscar, orar y hacer. No simplemente orar, hay que orar, pero hay que actuar. Dice Éxodo capítulo 12, verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. El Señor dijo: voy a dar una última plaga, voy a enviar sobre Egipto, y ahora sí, Faraón los dejará ir. Él mismo los echará de acá de Egipto. Y él dice: voy a herir a los primogénitos, pero voy a matar solamente a los primogénitos del pueblo de Egipto. A mi pueblo Israel no lo tocaré. Pero había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? Bueno, en aquel entonces era de matar un cordero, un cabrito, un animalito, hacerlo asado, y con esa sangre ponerlo en los dinteles. Era la fiesta de la Pascua. Nosotros ya no celebramos la fiesta de la Pascua. Para nosotros ya no existe la fiesta de la Pascua. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, la noche antes de que fuera entregado, Él comió la Pascua con sus discípulos. Él fue a un lugar y comieron la Pascua. Y dice la palabra: y se levantó de comer. Ellos comieron la Pascua, estaban comiendo la Pascua, y de repente el Señor se levanta y toma un pan. Y dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y se lo dio a los discípulos. Luego tomó el vino, la copa, y les dijo: esta es la sangre de mi nuevo pacto. Entonces el Señor termina, cierra el ciclo de la Pascua y comienza la Santa Cena. A partir de ahí el Señor instituyó la Santa Cena. Y la Santa Cena, el vino, es la sangre del nuevo pacto. Y entonces ahora acá, para protegerse, para que la plaga no entrara a la casa, había que usar la sangre del cordero. Entonces, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la Santa Cena. Y yo quiero hablarte. El hecho de que no nos estemos congregando no significa que ya no vas a tomar la Santa Cena. La Santa Cena te protege a ti y a tu familia, protege tu casa de la plaga. Es muy importante que ahora que estamos todos en esta cuarentena, es muy importante que participes de la Santa Cena. Si no lo has hecho, si no participaste el día que se ministró la Santa Cena, yo te invito a que participes de la Santa Cena en tu casa. El que sea cabeza espiritual de la casa, y digo el que sea cabeza espiritual porque en muchos hogares el padre de familia no es cristiano o ya no vive, y entonces la cabeza espiritual la tomó o la madre o un hermano, un hijo. Entonces el que sea cabeza espiritual de la casa, tome la iniciativa y junte a la familia y coman y beban de la Santa Cena. Porque la Santa Cena te protege de la plaga, para que la plaga no entre a tu casa. Entonces esta es la sangre del nuevo pacto, que cubre, que protege, que no permite que la plaga entre a tu casa. Números capítulo 8, verso 19. Dice la palabra del Señor:
Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los sacerdotes eran los encargados de hacer expiación, de velar, de cuidar al pueblo para que no entrara la plaga al pueblo de Israel. Ahora sabemos que tú y yo somos sacerdotes. Hemos sido llamados a ministrar en la presencia del Señor. Pero esto nos está hablando de ministración. Para que no entre la plaga a tu vida. Para evitar, para erradicar la plaga, necesitas ministrarte. Los ministros están para eso. Para orar por ti. Para liberarte. Para quitar ataduras. Entonces acércate a tu ministro. En este caso a los que nosotros estamos pastoreando. Acérquense a nosotros para que los ministremos, para que no guarden cosas en su corazón que los contamina y venga una plaga y los destruya. Entonces por eso dice que los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer una expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel. Los ministros somos los que intercedemos, somos los que ayudamos a liberar al pueblo. Así que acércate y ministrate. Claro, ahora no nos podemos congregar, pero hay muchos medios, hay muchas formas. Está una llamada por teléfono, está el WhatsApp. Hay varios medios para que podamos ministrarte, aunque no tengas que venir a la iglesia. Dice Números capítulo 16, verso 41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Quiero ponerlos al tanto de esto. Se levantó Coré y su familia. Se levantaron en contra de Moisés y de Aarón, diciendo: ¿cómo es posible que ustedes sean los que nos dirigen? Si Dios nos puede usar a nosotros. Y murmuraron en contra de Moisés y Aarón. Y entonces Dios les envió una plaga. Dios los castigó. Y Dios le dijo a Moisés: reúnelos enfrente de la tienda de reunión, y que cada uno de los hombres que están con Coré, que tomen un incensario, que enciendan fuego en el incensario, y yo hablaré. Y el Señor se presentó y dice la palabra que vino fuego del cielo y consumió a los 250 hombres que tenían el incensario en las manos. Mató con fuego a 250 hombres y a Coré, a Biram y no sé quién otro era el que estaba con él, a las familias. Dice que la tierra se abrió y los tragó vivos. Descendieron vivos al Seol. Moisés había dicho: si ellos mueren de una muerte natural o normal, como muere toda la gente, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero si ellos mueren tragados por la tierra, entonces Dios fue quien me puso a mí por sacerdote. Y entonces Dios mostró ahí quién era el sacerdote que él había escogido. Y la tierra abrió su boca y tragó a estos hombres, a Coré y a su gente, con toda su casa, con todos sus animales, con todas sus cosas. Los tragó vivos.
Y la gente salió huyendo, la gente corrió con miedo, miedo de que la tierra los tragara. Pero al día siguiente, ¿cómo es posible que hoy Dios les habla? Hoy Dios les muestra su poder, les muestra su ira. Y al día siguiente están como que nada. Y al día siguiente otra vez murmurando. Dice, pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, otra vez murmurando contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. El verso siguiente, Números 16:46 dice: y Moisés le dijo a Aarón. Miren, la gente murmurando contra Moisés y Aarón, y Moisés ve que la plaga se levanta, que la ira de Dios se levanta en contra de la gente, que viene una plaga matando a la gente que está murmurando. Y entonces dice, cuando Moisés ve eso, entonces Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira de Dios, la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Dice el verso siguiente: Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48: y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. El día antes habían muerto bastante gente por causa de Coré. Al día siguiente la gente otra vez murmurando. Y entonces Dios manda una plaga porque Dios se enojó tanto. Y la plaga mató a 14,700. Hubiera muerto todo el pueblo si Moisés no hubiera intercedido. Pero Moisés le dice a Aarón: trae tu incensario y ponte en medio del pueblo entre los muertos y los vivos para que se detenga. La muerte venía acá, los vivos estaban acá, todos allá muertos, y la plaga venía matando y matando. Y Aarón se pone en medio con incienso. Se pone en medio y entonces la plaga se detuvo. El incienso representa la intercesión de los santos. ¿Cómo podemos quitar la plaga? Intercediendo, intercediendo, intercediendo. Tenemos que interceder por la gente. ¿Cuánto tiempo te tomas tú para interceder por esta plaga que estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo te tomas tú todos los días para interceder para que esta plaga se detenga? ¿Estás intercediendo? ¿Estás orando? ¿Estás pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que esto se detenga, que ya no hayan más contagiados, que ya no haya más muertes? ¿Estás intercediendo? Nosotros, tú y yo, podemos detener esta plaga intercediendo, clamando al Señor, suplicando que el Señor detenga la plaga. Pero lo estamos haciendo. ¿O será porque a nosotros no nos ha tocado? ¿No nos importa a los demás? ¿Estás intercediendo tú? En nuestras manos está el poder de detener la plaga. En nuestras manos está el poder para hacerlo. Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos,
Si todo el pueblo de Dios se une para clamar, para interceder, para que esta plaga se detenga, te aseguro que se detiene. Porque el Señor tiene misericordia. Pero hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas. Hay mucha gente que no se ha vuelto al Señor. Hay mucha gente que viendo la plaga le sigue dando la espalda al Señor. Dice primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 4. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. La historia nos cuenta, la historia bíblica cuenta que los filisteos se robaron el arca. Se robaron el arca de la presencia de Dios y se la llevaron a su pueblo. Se la llevaron a sus ciudades, la llevaron a una ciudad y la gente empezó a morirse de la plaga. Una plaga les siguió. Lo mandaron a otra ciudad y ahí se fue la plaga. Lo mandaron a otra ciudad y así lo mandaron a 5 ciudades. En 5 ciudades estuvo el arca del pacto y en las 5 ciudades a toda la gente le daba unos tumores. Y entonces se dieron cuenta y dijeron: bueno, esto nos vino, esta plaga nos vino por causa de que nosotros robamos el arca. Y entonces decidieron devolverla. Pero para que esa plaga, para que el Señor los sanara de la plaga, ellos entendieron que tenían que hacer una ofrenda. Y entonces dice que dijeron: bueno, la ofrenda va a ser, vamos a hacer figuras de los tumores que hemos tenido. Y vamos a mandar ahí, dice, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Ellos enviaron la ofrenda y la plaga se detuvo. Entonces, ¿cómo podemos detener la plaga? ¿Cómo podemos hacer que la plaga se vaya? Yo sé que como pastor me van a juzgar por esto y van a decir: ah, como es pastor, por eso está hablando de la ofrenda. Pero la palabra dice que con una ofrenda detuvieron la plaga. ¿Cómo se detiene la plaga? Ofrendando. Y por eso el enemigo es astuto, el enemigo sabe el poder que hay en la ofrenda, y por eso manda la plaga, y a la vez que nadie se pueda congregar para que nadie pueda ofrendar y nadie pueda liberarse de la plaga. Pero gloria a Dios, porque los hermanos han aprendido y ellos buscan la forma de enviar sus ofrendas. Porque saben, porque han descubierto que en la ofrenda hay poder, en la ofrenda hay sanidad. Ahora, si no me crees, hay otro pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 21. Ahí Dios envió una plaga al pueblo. Y David decide interceder por el pueblo y le habla a Dios y le dice, David se arrodilla, se postra delante de Dios y le dice: Señor, por favor, ten compasión de este pueblo, que el que pecó fui yo, pero estas ovejas, ¿qué mal te han hecho? Señor, detén la plaga, ten compasión de este pueblo. No los mates, no los destruyas. Mátame a mí y a mi padre si quieres, Señor, porque el que pecó fui yo. David reconoce su pecado, David confiesa su pecado, David intercede por el pueblo. Entonces Dios le manda al profeta Gad y le dice: ve y dile a David que me presente una ofrenda para quitar la plaga. Y entonces dice acá en el segundo libro de Samuel 24:21: entonces Arauna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor. Oiga bien lo que dice: a fin de detener la plaga del pueblo.
Verso 25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos. Holocaustos es ofrenda. Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. David ofrece ofrendas de holocausto y ofrenda de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. ¿Por qué se detuvo la plaga? Hasta que David presentó su ofrenda. Los filisteos entendieron que para detener la plaga había que ofrendar. El pueblo que no conoce de Dios sabía que había que ofrendar para detener la plaga. Ahora David ofrenda para detener la plaga. A veces nosotros pensamos que ofrendar es porque hay gastos en la iglesia, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar alquileres, hay que pagar todos los servicios básicos y los consumos. Y creemos que hay que ofrendar por necesidad. Pero el Señor nos enseña que Él es el dueño del oro y la plata, que Él no tiene necesidad de nada, que la obra es de Él y Él va a proveer para su obra. Pero Él nos enseña que nosotros necesitamos ofrendar para abrir las ventanas de los cielos, para que las bendiciones de Dios vengan sobreabundantemente. Y aquí vemos que tenemos que ofrendar para detener la plaga. Esa es una de las cosas que va a hacer el anticristo. El anticristo lo primero que va a hacer va a quitar las ofrendas, para quitarle la bendición al pueblo, para que el pueblo termine en medio de plagas. Pero si nosotros aprendemos esto, la plaga se va a ir de nosotros. Dios detiene la plaga cuando le ofrendamos. Hemos visto varios puntos. Dios detiene la plaga cuando intercedemos, cuando ofrendamos, cuando le obedecemos, cuando quitamos la idolatría de nuestra vida. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 37. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo su mano hacia esta casa. Toda oración o súplica será escuchada si hay hambre, peste, animales que vengan a devorar la cosecha, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, con oración y súplica, Dios la detendrá. Necesitamos tomar tiempo a la oración. Necesitamos suplicarle. Es que orar no es lo mismo que suplicar. Suplicar es cuando insistes, cuando persistes, cuando lo haces de una y de otra manera, en cualquier momento. La cosa es que le voy a insistir hasta que
hasta que me responda. Y el Señor dice: con toda oración y súplica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes, plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando haya una plaga? Humillarnos, 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 y que haya un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es: ya me di cuenta que lo que hice estuvo mal, pido perdón y dejo de hacer lo malo que estaba haciendo. Es un cambio de mente, es un cambio de actitud, cambio de pensamiento. Es la metanoia, es un cambio de actitud, cambio de mente. No puedo decir: ya me arrepentí y sigo haciendo lo mismo. El verdadero arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y seguir hacia el otro lado, volver. Entonces dice la palabra: si cuando yo cierro los cielos para que no llueva, cuando no haya nada de bendición, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, oiga bien, si mi pueblo, no el mundo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Tenemos que humillarnos, hermanos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar al Señor y abandonar nuestras malas conductas. Y entonces el Señor nos escuchará y desde el cielo nos perdonará nuestro pecado y quitará la plaga. Sanará, restaurará nuestra tierra. Hay muchas cosas más que podemos hacer. Ya vimos que hay que humillar, hay que arrepentirse, hay que clamar al Señor, hay que dejar la idolatría. Pero hay algo tan fácil que podemos hacer, y es refugiarnos en el Señor. Si nosotros nos refugiamos en el Señor nos va a librar de toda plaga, de toda peste. Dice el Salmo 91, verso 3: Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora. Él te librará. Necesitamos que el Señor nos libre, hermano. Porque el Señor va a enviar la peste para que Satanás deje libre a los que tiene esclavizados, pero a nosotros nos va a librar. Dice el verso 10, Salmo 91, 10: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Ni siquiera se acercará, mucho menos que entrará. Pero necesitamos refugiarnos en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos estar metidos, refugiarnos, meternos bajo sus alas. Entonces necesitamos volvernos al Señor. Para poder meternos bajo sus alas tenemos que buscarlo.
tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, dice el verso 6 al 9: ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día, ni la pestilencia que sale de noche, ni la que sale a la luz del día. Hermanos, nosotros tenemos libertad de locomoción de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es el día. Como que la peste solo atacara en la noche, y en el día podemos con toda libertad ir y venir a donde queramos. Y en la noche no podemos salir. Pues aquí dice: ni la pestilencia que anda de día, ni la que anda de noche te atacará. No, te va a librar el Señor de la destrucción, de la pestilencia nocturna y de la pestilencia del mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Si tú te refugias en el Señor, si tú pones tu confianza en el Señor, si tú le obedeces, si tú le buscas, si tú te humillas, si tú oras, si tú intercedes, si tú clamas al Señor, pueden pasar a tu lado muchos que estén infectados. Pueden estar a tu alrededor todos los que estén contagiados, pero a ti no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la plaga, la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. Si el Señor es tu habitación, si el Señor es tu morada, allí no hay plaga que te pueda tocar. Entonces, ¿cómo podemos evitar las plagas? Busquemos al Señor, refugiémonos en el Señor, acerquémonos al Señor. Y dice el Salmo 91:14: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. ¿Amas tú al Señor? Pon tu amor en el Señor, pon toda tu confianza en el Señor. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el Señor te librará. Hermanos, ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? Si Dios está diciendo aquí: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, ¿será que el Señor no te va a librar a ti que has puesto tu amor en el Señor? Tú que le has entregado todo tu corazón al Señor, ¿será que el Señor no te va a librar? Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Eso puede ser que en determinado momento el Señor permita que la plaga te toque. Puede ser que en determinado momento el Señor diga: bueno, voy a dejar que lo toque. Pero Él dice: si me invoca, si me llama, si me busca, yo le voy a responder. Y voy a estar con Él en la angustia. No dice que no te vas a angustiar. Va a haber angustia, va a haber aflicción, va a haber dolor, pero el Señor va a estar contigo. El Señor te va a rescatar y te va a honrar. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación.
Entonces, hermanos, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos libramos de la peste? ¿Cómo podemos librarnos de esta peste? Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. No podemos simplemente ponernos a llorar como el pueblo de Israel lloraba porque la plaga vino, lloraba porque Dios estaba enojado y no hacían nada, hasta que Finés se levantó y él dijo: aquí hay que hacer algo, aquí hay que quitar el pecado de en medio del pueblo. Y lo quitó. También tenemos que buscar esa comunión con nuestro Dios a través de la Santa Cena. Si nosotros tenemos Santa Cena, si nosotros participamos de la Santa Cena, en la Santa Cena hay poder, porque es la sangre de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar la ministración. Tienes que ministrarte, tienes que interceder por aquellos que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles, que están metidos en la plaga. Intercede por ellos, intercede por Guatemala, intercede por los demás países del mundo. La otra cosa que vimos, cómo librarnos de la plaga. ¿Cómo es que Dios puede detener la plaga? Ofrendando. No dejes de ofrendar. Dale al Señor tu ofrenda para que el Señor detenga la plaga, con oración y súplica, humillación, arrepentimiento, búsqueda, adoración, cambio de actitud. Y por último, refugiarnos en el Señor. En el nombre de Jesús, yo te invito, si hay algo que el Señor habló a tu corazón hoy, si hoy el Señor te habló y te dijo que hay algo que tienes que hacer, que tal vez hay algo que no estás haciendo y que debes hacerlo, yo te invito a que hoy, ahí, tal vez estás sentado en la sala, tal vez estás en tu habitación, recostado en tu cama, yo te invito a que por un momento te incorpores. Si estás acostado, siéntate. Si deseas ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Pero yo te invito, si hoy el Señor te ha hablado, si hoy el Señor te ha mostrado algo que tienes que hacer, que no lo has hecho, dile al Señor: Señor, hoy entendí tu palabra y no quiero ser de un corazón duro, no quiero ser duro de cerviz. Yo quiero hoy, Señor, obedecerte. Yo quiero hoy, Señor, humillarme delante de ti. Yo quiero hoy, Señor, refugiarme en ti. Comenzar a ofrendar, comenzar a interceder, a clamar, participar de esa comunión contigo a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, si hoy el Señor te ha hablado, dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Si el Señor hoy te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Respóndele a Él, dile: heme aquí, Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas reconciliarte con el Señor, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que te reconcilies con el Señor. Si tú necesitas reconciliarte, si tú necesitas pedirle perdón, dile: Señor, aquí estoy, perdóname. Me rindo delante de ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor, porque necesito de tu ayuda. Necesito que tú me des ese refugio, Señor. Necesito meterme bajo tus alas, porque solo allí estaré seguro, Señor.
¿Habrá alguien que desee recibir a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? Este es el momento. Dile al Señor: perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de la vida que he llevado, Señor. Y quiero volver a ti. Quiero regresar a ti, Señor. Hoy vengo como el hijo pródigo, arrepentido, Señor. Y sé que tú me recibes, sé que tú no me rechazas, porque tu palabra dice que el que a ti venga con un corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera. Y basado en esa promesa, yo vengo delante de ti a decirte: Señor, perdóname, te he fallado, pero quiero volver a ti, Señor. Quiero estar contigo. Quiero vivir para ti. Quiero dedicarte mi vida a ti, Señor. Quiero consagrarme a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, porque el Señor te ha perdonado, te ha librado, te ha guardado. Y si tú estás enfermo, si tú te han dicho que eres positivo del COVID-19, dile: Señor, yo me pongo en tus manos. ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Yo hoy me rindo ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta noche. Gracias porque tú conoces mi corazón. Tú conoces mis deseos, mis anhelos. Y yo quiero seguirte a ti, Señor. Yo quiero obedecerte, yo quiero serte fiel. Gracias por haberme perdonado, porque ahora soy tu hijo. Gracias por mi familia. Gracias por mi vida. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.